Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Los 25, nuestro homenaje al viejo programa de Bonadeo en Teis Sports, que contaba con diferentes temáticas cada edición, con 25 grandes cosas del fútbol argentino, del mundial o de algún jugador en particular o algún otro deporte para destacar. Nosotros ya hicimos 25 grandes anécdotas del fútbol argentino de primera en 2 capítulos diferentes, 25 curiosidades del amateurismo, 25 cosas típicas de la Copa Libertadores y mucho más. Hoy le toca a los goleadores históricos del fútbol argentino, pero no va a ser la tabla histórica de la AFA, sino por club. En este video encontrarás a los 25 goleadores máximos de cada club importante de la Argentina que jugó en primera división. Pero ojo, acá no vamos a contar el profesionalismo solamente, sino también el amateurismo. Acá vamos a hablar de la historia completa del club, independientemente si jugaban en AFA o en ligas regionales. El goleador máximo de cada club en toda su historia. Vas a encontrar números grandiosos y te vas a llevar más de una sorpresa porque incluiremos los equipos más populares que hayan pasado por la primera división de AFA. Fíjate y disfruta este videazo de estadísticas puras, a puros goles, los famosos quemarredes, los capo cañoneri. ¡Nelly! En el puesto número 25 encontramos al Club Atlético Atlanta de Villa Crespo, y a pesar de que el bohemio tuvo buenos delanteros en toda su historia, tanto en el amateurismo como en el profesionalismo, sus mejores años fueron la década del 60 y la década del 70, y encontramos con 77 goles al máximo goleador histórico del club, que fue Antonio Piaccio, jugador de la época del amateurismo entre 1906 y 1909. Fue prácticamente uno de los fundadores del club, nacido en 1904. Piaccio hizo 77 goles en solo 4 años, y aunque los datos no son muy verídicos por tratarse de épocas amateurs muy lejanas, está considerado por el club como el máximo goleador de toda su historia, con 77 goles. Gómez Boglino lo es en el profesionalismo con solo 68 goles. En el puesto 24 del ranking encontramos al máximo goleador de la historia del funebrero, y ese cetro se lo lleva Francisco Campana. 80 goles metió en su doble etapa en Chacarita, entre 1945 y 49, que se fue a Boca, y luego retornó al club en 1952 y siguió hasta el año 1955. Conformó una entreala izquierda muy recordada con Busico, tanto en Chacarita como en Boca, y logró superar a Kazán, que era el goleador histórico de Chacarita, con 76 goles. O sea, Campana hizo 4 goles más. Ahora pegamos un salto y nos vamos de Villa Crespo hasta Córdoba capital para hablar del máximo goleador de la historia de la gloria, Instituto de Córdoba. Ese cetro lo tiene el chaqueño Germán Esquivel, con 95 goles. Su campaña se produjo entre 1954 y 1965, en la época que Instituto jugaban los durísimos campeonatos de la Liga Cordobesa. Y aunque figure Oscar de Articia como máximo goleador de Instituto, ese lo fue con 93 goles, o sea 2 goles menos, pero en campeonatos de AFA. Pero en toda la historia, Esquivel sigue siendo el máximo artillero de la gloria de Instituto. Ahora resulta raro que teniendo tanta historia, Gimnasia y Esgrima de La Plata aparezca tan abajo en la tabla, pero lo está, y así se inauguran los goleadores centenarios en este ranking. Arturo Nahón es el máximo goleador de la historia de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Debutó en el amateurismo en 1927, fue campeón en 1929 con Gimnasia y se mantuvo en el club hasta el año 33, en aquel gran campeonato que al Lobo lo cagaron los porteños. Luego pasó por San Lorenzo, Racing y el Flamengo de Brasil para recaer en 1940 una vez más en Gimnasia y completar así 120 partidos jugados y 105 goles convertidos entre torneos de Liga y Copa Nacional para el Lobo platense. En la gran historia que tuvo Ferro, sobre todo en épocas muy pasadas, porque hoy es un club olvidado en el tiempo y en el ascenso, tuvo glorias históricas, desde defensores emblemas y campeones del mundo hasta delanteras que hicieron magia en el viejo fútbol argentino. Sin embargo, nadie llegaba a la cantidad de ser el máximo scorer de la historia verdolaga. Ese premio se lo ganó el Goma Vidal, quien debutó en 1967 en Ferro y estuvo hasta el año 1979, convirtiendo 108 goles en 358
partidos oficiales, incluyendo los partidos en el ascenso, ya que durante sus 12 temporadas en el club, Ferro sufrió 2 descensos. Pero el Goma Vidal quedó en la historia del club para ser el máximo goleador histórico de todas las épocas de Ferro. Aunque pensé que era un lugar para el Chino Luna, me fallaron las estadísticas. El Chino metió 113 goles, pero Juan Marbesi, el tucumano Marbesi, metió 3 goles más. Hizo 116 goles en poco más de 125 partidos jugados, debutando en Tigre en 1937. Tiene un célebre honor de haber sido campeón de América con la selección argentina y goleador de ese mismo certamen en Chile 1941. Al año siguiente lo llevó Racing, pero fracasó y luego volvió a Tigre en 1943. Pero un año después, sin saber nadie por qué, se retiró a la joven edad de 28 años. Habiendo jugado tan solo 6 años en el Matador de Victoria, le sirvió para ser, aún hoy, el máximo goleador de toda la historia del Matador. En la historia del Tatengue pasaron muchos goleadores, pero muchos, y de los buenos, pero pocos se quedaron en el club. Siempre aparecía otro club más poderoso y se lo compraba. Pero a Falucho nadie lo sacó de Unión. Es que Francisco Valiente, alias Falucho, jugó entre 1915 y 1930 en los torneos de Santa Fe y el Litoral para el Tatengue, y se convirtió en el máximo goleador de la historia del albirrojo, con 125 goles. Lamentablemente una lesión no lo dejó ser profesional, ya que la Liga Santafesina encontró el profesionalismo en el año 31 y Falucho solo pudo jugar un puñado de partidos en Unión, pero en la segunda división, a la que dio punto final a su larga carrera luego de 15 años gloriosos con el Tatengue. El turco Ali es el máximo scorer de Unión, pero de AFA, con 89 goles. Este es el cordobés de Altagracia que glorificó la historia de Banfield y se transformó en el máximo goleador de un club centenario de vida. El taladro encontró en Gustavo Albella, llegado al club en 1946, jugando en la Primera B, o sea en la segunda división, a su máximo cañonero histórico cuando convirtió 136 goles en casi 200 partidos jugados. El cordobés fue crack total en aquella campaña histórica de Banfield en 1951, que perdió el campeonato en un desempate con Racing. Luego se fue al San Pablo de Brasil a hacer historia y ganar campeonatos, y volvió al taladro en 1955. También me resulta raro que un club tan histórico y tan viejo como Banfield, fundado allá por el siglo XIX, tenga un goleador tan lejos de su propia fundación, y no en el amateurismo, y no con tantos goles. Podría tener más, sabiendo que es un club muy viejo. Acá aparece el otro grande de Santa Fe, el Zabalé, quien tiene como máximo goleador histórico de toda su historia al Vichy Esteban Fuertes. El dorreguense pasó por un montón de equipos antes de recaer en el Zabalero en 1997. Además, tuvo varios pasos por el club, no solo uno. Entre el año 1997 y 1999 pasó y luego se fue. Luego jugó un torneo en el año 2000 y se volvió a ir. Volvió al club en el año 2003 y se fue en el 2006. Y volvió en el año 2008 hasta el año 2012. Jugó 302 partidos y convirtió 144 goles, superando la marca que tenía el Chivita Di Meola en la década del 70. El Vichy Fuertes quedó inmortalizado en la historia reciente del Zabalé, pero quedó para la historia como el máximo scorer de toda la historia de Colón. En la historia del Pirata Cordobés también pasaron muchísimos buenos goleadores que no permanecieron tanto en el club, por tratarse de una institución sin tanto poder adquisitivo para retenerlos. Por eso, Francisco Paco García se convirtió y sigue siendo hasta hoy en día el máximo goleador de la historia de Belgrano de Córdoba. Olvidado para las nuevas generaciones goleador pirata, jugó entre el año 1947 y 1954 en aquellos tremendos torneos de la Liga Cordobesa de Fútbol. Integrante del Quinteto de Oro del año 47, junto a Carrizo, Coria, Peralta y Lucero, cuando estos le metieron 9 goles en un clásico a Talleres. Paquito García metió 148 goles en 145 partidos jugados. Así es, metió más goles que partidos jugados con el Celeste de Alberdi. Toda una institución para un goleador lejano en el tiempo. Si te va gustando el video, no olvides de darle like, algún comentario y por supuesto suscribirte al canal. Eso me ayuda mucho a seguir a mí con este tipo de historias poco conocidas del fútbol argentino. Ahora sí, seguimos con la programación habitual.
Y si aparecieron Instituto y Belgrano, no podía ser menos el más grande de Córdoba, Talleres, que locamente, a pesar de tener su apogeo en la década del 70 y que desde el año 1980 juega en los torneos de AFA, su máximo goleador histórico no es de estas épocas recientes, sino mucho más anteriores. Miguel Antonio Romero, la famosa guanora de Cruz del Eje, que jugó en la T entre el año 55 y 68, con un periodo en el medio de 2 años jugando en Huracán, terminó convirtiendo 163 goles oficiales en 242 partidos jugados. Según las estadísticas totales, es el máximo goleador de la historia del clásico Talleres Belgrano con 19 goles. Qué honor, ¿no? Ser el máximo goleador de la historia de Talleres y además del clásico cordobés, un ídolo, la guanora. En la tremenda historia del leproso rosarino pasaron inagotables goleadores históricos que dejaron una gran roncha grande en el club. Y si este fuera un país más normal con buena economía y buena política, Newell's tendría como máximo goleador de toda su historia o a Batistuta o a Messi, seguramente. Pero no, Manuel Paulino González es el máximo scorer de toda la historia leprosa con 163 goles documentados. Acá surge una duda, porque pueden ser muchos más goles, pero la carrera de este leproso fue demasiado lejos en el tiempo. Casi era uno de los pibes del viejo Newell's, fundador del club, porque su carrera se extendió entre el año 1906 y 1918, convirtiendo esos 163 goles que pudieron ser más, si se tuviera la estadística exacta. Jugó toda su etapa en la Liga Rosarina y algunas copas nacionales de la Asociación Argentina, siempre con la lepra, ¿no? Y tiene el honor de ser el máximo goleador del clásico rosarino con 30 goles. Una joya del archivo, ¿eh? Víctor Rogelio Ramos es el máximo goleador de Newell's, pero por AFA, con 104 goles, nada más. Acá una sorpresa, porque el Pepe San llegó descartado de otros clubes y se quedó en la memoria para siempre del club Granate. En su haber, Pepe San fue histórico por muchísimas cosas. Máximo goleador histórico de las inferiores de River, pasó antes por Colón, Independiente Rivadavia, Victoria de Brasil, Defensores de Belgrano y el mismísimo River, antes de recaer en Banfield. No hizo tan mal la campaña en el taladro, pero lo vendieron al año siguiente a Lanús, la contra. Y a partir del año 2007, siendo parte del campeonato conseguido en el torneo de apertura, Pepe San comenzó a construir una historia propia con Lanús, a la cual se transformó en el máximo scorer de toda la historia de Granate, con 173 goles en 320 partidos jugados, ganando 2 títulos locales con el Granate, más una Copa Bicentenario y una Supercopa Argentina. Pepe San superó al histórico entrerriano Luis Arrieta, que era el máximo goleador histórico de Lanús, pero Pepe se lo sacó al primer lugar, no solo a base de goles, sino también de longevidad, ya que Pepe San jugó en la primera de Lanús hasta los 43 años, superando incluso el récord que había establecido Ángel Labruna, de goleador más veterano en la historia del fútbol argentino de AFA. Toda una institución del gol, el correntino San, ¿no? Tremendo. En el puesto 12 se inauguran los goleadores bicentenarios, aquellos que superaron los más de 200 goles en el fútbol argentino. Y acá aparece un virrey, él, Carlitos Bianchi, máximo goleador de toda la historia de Vélez, con 206 goles en 324 partidos jugados. 2 grandes etapas de Bianchi surcaron la historia velezana, entre el año 67 y 73, y su regreso en 1980 hasta el 84. Lo de Bianchi es extraordinario, porque de no haberse ido a ser el máximo goleador en Francia por varios años, tranquilamente en Argentina hubiese quedado en el puesto número 1, ya que es, después de Messi, el argentino más goleador en Europa en toda la historia, incluso superando a Alfredo Di Stéfano. Y algo más que le suma a Bianchi con respecto a los demás competidores de este ranking es que todos los goles de Carlitos Bianchi en Vélez lo hizo solamente en la liga, porque cuando él jugó no existían copas nacionales, incluso no llegó a jugar ni siquiera la Copa Libertadores a pesar de ser campeón Vélez en el año 68. Una genialidad. Último dato, Bianchi superó al histórico Ferraro, el marqués de los años 40, que era el máximo goleador de Vélez. Y si seguimos hablando de goleadores bicentenarios, hablamos de palabras mayores para la historia del Ciclón de Boedo. José el Nene Sanfilippo es el máximo goleador de toda la historia azulgrana, con 207 goles en 265 partidos jugados entre el año 53 y 62, y un regreso de campeón en el año 72. Sanfilippo superó a todos, a Diego García, a Rinaldo Martino, al Vasco Langra, al Lobo Fischer, al Gringo Scotta, a todos. Incluso todavía tiene el cetro de ser el máximo goleador del fútbol
fútbol argentino en 4 años consecutivos, entre el año 58 y 61, solo superado por Maradona en Argentinos Juniors con 5 años, pero no consecutivos. Además, el Nene Sanfilippo es el máximo goleador de la historia del clásico con Huracán y también del clásico con Boca. El verdadero gen cuervo lo tuvo siempre Sanfilippo, que según él apuesta a todo, que metió muchísimos más goles todavía, pero es muy difícil de calcular. Acá aparece otra sorpresa. Estoy seguro que tanto vos como yo, cuando hice esta comparación, no esperabas encontrar al Atlético Tucumán tan arriba en el puesto, ¿no? Pero bueno, lo encontramos y tenemos al negro Santiago Michal, el máximo goleador de la historia del decano tucumano. Arrancó en 1934 en el club, luego de su paso por Central Córdoba de Tucumán y Quilmes, y comenzó a construir su historia propia con el decano, hasta el año 43, que se retiró del todo, metiendo 209 goles en la Liga Tucumana de Fútbol, en poco más de 200 partidos jugados. Además, Michal es el máximo scorer de la historia del clásico tucumano con 30 goles. Un genio, el pibe de oro, ¿no? Y si hablamos de Atlético Tucumán, ahora viene San Martín, el otro grande de la ciudad y de la provincia. Y tenemos al histórico Lucio Acosta, como máximo goleador de la historia del Santo Tucumano, con 213 goles en poco más de 220 partidos jugados. Una locura, además de ser el máximo goleador del Santo en el clásico con Atlético, con 21 goles en su extensa carrera entre el año 1949 y 1962, siempre en la Liga Tucumana de Fútbol, por supuesto. ¿Quién iba a decir que los tucumanos tendrían tan buenos goleadores y con tantos goles en una época muy lejana, ¿no? Es que la historia siempre la escribieron los porteños, pero acá te demostramos con este video que el fútbol argentino fue grosso en goles en todo el maldito país. En la historia de la Academia Rosarina pasaron una infinidad de notables de máximos goleadores. Incluso hoy Marco Rubén es el máximo goleador canalla por torneos de AFA. Pero si tomamos la historia completa del club Rosario Central, encontramos en los albores del siglo XX a su máximo referente en materia de gol. Y ese fue Harry Ayes padre, porque también jugó el hijo con el mismo nombre en los años 40. Pero este Harry Ayes viejo jugó entre el año 1907 y 1926, convirtiendo la escandalosa cantidad de 224 goles documentados. Sí, al igual que el González de Newell's, que hizo una carrera casi por la misma época, no se tienen los números exactos, solo los oficiales y reconocidos por documento. Pero este número puede ser aún superior. Increíble. Harry Ayes padre, histórico goleador canalla que no solo dejó a su hijo como jugador en el profesionalismo ya de AFA, sino también tuvo a su contemporáneo hermano Geni Ayes, que es el máximo ganador de la historia de Rosario Central con 20 títulos ganados, 15 de la Liga Rosarina y 5 más de las Copas Nacionales de la Asociación Argentina. Toda una institución del fútbol, los Ayes en los canallas, ¿eh? Estoy segurísimo que no esperabas que Boca esté tan atrás, pero sí, no tuvo grandes cañoneros en su historia con muchos goles, sino muchos con pocos. Pancho Barallo era el máximo goleador de Boca por AFA, con 180 goles, y luego Roberto Cherro, su compañero y amigo de la época, en toda la historia Xeneize con 220 goles entre el amateurismo y el alba del profesionalismo. Pero en el año 1997 llegó un tipo de Estudiantes de La Plata para cambiarle la historia a Boca. Le hizo ganar títulos a cagarse y sin querer se metió el club en el bolsillo y quedó históricamente como el máximo goleador de la historia Xeneize. El loco, el titán, el optimista del gol. Martín Palermo hizo 236 goles en 404 partidos jugados, pero Palermo corrió con una gran ventaja que logró superar a Cherro y a Barallo. Es que Palermo jugó en estas épocas de muchos partidos internacionales. Entonces Boca jugó más partidos y eso permitió que el titán pudiera superar a los dos máximos goleadores de la vieja época de Boca. Y pensar que llegó como un matungo de Estudiantes, ¿no? En el 97. Y se retiró casi aplaudido por todas las hinchadas, cuando se retiró en el año 2011, justamente contra Gimnasia de La Plata. Un maestro del gol, histórico, leyenda viviente. En el puesto número 6 encontramos al pincha rata de La Plata, y es algo increíble porque Estudiantes tuvo muchísimos grandes goleadores en toda su historia. Incluso el mismo Palermo, si se hubiese quedado en el pincha, hubiese estado tan arriba en este ranking como los tuvo, ¿no? Estudiantes tuvo a Sosaya, a Infante, a La Ferrara, a Fortunato, a Galetti, al Tecla Farías, a Pavone, a Calderón, a Bernardo Romeo, tantos goleadores históricos, pero solo uno fue el máximo scorer de toda la historia, y fue un Willy Izquierdo, el cordobés Manuel Pellegrini,
Pellegrina, el Payo Pellegrina, convirtiendo 240 goles en 508 partidos jugados entre el año 38 y 56, con un paso en 1953 por Huracán e incluso en 1954 en la B jugando para Estudiantes. El cordobés Pellegrina, además de ser el máximo scorer de toda la historia pincharrata, también tiene el récord de ser el máximo goleador de toda la historia del Clásico de La Plata con 12 goles. Lo curioso es que solo 2 los hizo de local, el resto los hizo de visitante, en la cancha de Gimnasia. Alto verdugo de los triperos era, ¿no? Interrumpo la programación otra vez para invitarte a suscribirte al canal, pero te cuento algo. Hubo equipos históricos de la primera división que no dije, como Argentinos Juniors, Quilmes o Nueva Chicago o Sarmiento de Junín, porque estos equipos y sus máximos goleadores ya fueron descritos en el video de los 25 máximos goleadores de la historia de la primera B, cuando era segunda división, ¿no? Ahí vas a encontrar a estos goleadores de estos clubes y más, ¿capito? Bueno, terminamos así con los 5 máximos goleadores de este ranking. ¡Dale! Yo tenía idea de que Evaristo Barrera era el máximo goleador de la historia de Racing, pero claro, lo fue, pero en AFA, con 136 goles. Pero Racing tuvo un periodo histórico antes del profesionalismo, su etapa amateur y sus 7 torneos consecutivos ganados entre el año 13 y en 1919. Y ahí encontramos al máximo scorer de toda la historia de Racing, Alberto Oaco, crack de aquel equipo que conquistó la Argentina y la región con tantos campeonatos ganados. Oaco debutó en Racing en 1911 y se retiró en 1923, luego de jugar 278 partidos oficiales y convertir la exagerada cantidad de 244 goles. Un animal del gol de la academia cuando era academia. Es el famoso jugador que siempre tenía el gorrito en la foto y no se dejaba fotografiar. Toda una leyenda para los del cilindro. Lamentablemente murió joven en 1950 y no llegó a ver a su Racing Club inaugurar su actual estadio, ya que murió varios meses antes de la apertura del cilindro en el mismo año. Y murió sin ver al club que él había ayudado a popularizar con sus goles, gambetas y triunfos sin una cancha de cemento. Ah, esta no te la esperabas, pero sí, tenemos al Tomba mendocino en esta tabla también. Y tenemos al astro del gol del club. ¡Qué casualidad! El mismo nombre del club tenía el tipo. Domingo Rafael Godoy es el máximo scorer de toda la historia del Tomba, de Godoy Cruz, con 246 goles en 375 partidos entre el año 42 y 1960. Por supuesto, en la Liga Mendocina de Fútbol, ¿no? Además, es el máximo goleador histórico del clásico con Independiente Rivadavia de Mendoza, con 16 goles. Pasa que queda tan lejos la época que jugó y encima no en torneos de AFA, sino en ligas regionales y provinciales, que poco se sabe que hubo goleadores extraordinarios en otras latitudes del país también. Míralo vos, al Tomba mendocino metiéndose en el 4º puesto de este ranking. Acá se te empieza a hacer conocida la historia si es que la sabés, porque Herminio Masantonio es el máximo goleador de la historia de Huracán. Además de ser el máximo ídolo, también lo es como el tercer lugar oficial en AFA, y en este ranking total también. Masantonio metió 267 goles en la historia del Globo, entre el año 31 y 1943, y luego retornó al club en 1945 para su retiro histórico. 363 partidos jugados, Masantonio tiene la epopeya de ser el máximo goleador de Huracán en toda la década del 30, pero nunca fue goleador de un campeonato. Insólito. Además, es el que tiene mejor promedio de gol en la historia de la selección argentina con 21 goles en 19 partidos. Más goles que partidos jugados. Tremendo. Cuando el Globo era tan grande y competitivo, ¿no? Otra curiosidad, Masantonio nunca pudo jugar en el estadio Tomás Ducó, ya que este se inauguró en 1947 y Masantonio hacía 2 años que se había retirado del fútbol. Eso sí, fue una gran injusticia. Pero los goles de Masantonio ayudaron a crecer al club y crear ese hermoso estadio que hoy lucen los quemeros. Acá se me van a enojar muchos, lo sé, porque saben que Arsenio Rico, el paraguayo Arsenio Rico, es el máximo goleador de la historia profesional del fútbol argentino con 295 goles en Independiente. Pero Arsenio metió 10 goles más en copas nacionales y lamentablemente no tenemos registros de los amistosos y giras que hizo Independiente en esas épocas. Pero estoy seguro que hizo mucho más que 305 goles en 340 partidos entre el año 34 y 46. Ah, me olvidaba, se inaugura la tabla de los tricentenarios.
extraordinarios, tipos que metieron más de 300 goles, aunque son solo 2. Obviamente el paraguayo Arsenio Rico es el máximo goleador de toda la historia del clásico de Avellaneda con Racing, al haberle convertido 19 goles en 21 partidos jugados. Tremendo. Además, Erico sigue siendo el máximo goleador histórico de Independiente y del fútbol argentino de AFA profesional, pero hubo uno que lo superó en toda la historia. Y sí, Angelito, el feo Labruna, es el máximo goleador histórico de este ranking porque hizo 317 goles en la historia de River, en 541 partidos. Por eso superó a Erico, ¿te das cuenta? Jugó casi 200 partidos más, entre el año 39 y 59. Angelito tenía el récord de goleador más longevo en primera división, pero como dije, lo superó Pepe San hace unos pocos años atrás. Labruna históricamente tiene 293 goles oficiales en AFA, con River, pero metió 24 goles más en las copas internacionales con los uruguayos y nacionales que jugó River en los años 40 y 50, cosa que Erico no tuvo la suerte de participar en los años 30. Labruna, además de ser el máximo referente, goleador e ídolo de la historia de River, también es el máximo goleador de la historia del superclásico con Boca, al hacer 16 goles en 35 partidos jugados. Labruna, el número 1 de este ranking, es el más goleador de River y de todos los clubes más importantes del país. Lo sé, me faltaron muchísimos clubes, pero si me dejas un buen comentario y una buena suscripción, y además el video tiene buena repercusión, haremos una segunda parte con más clubes históricos de la primera división. Y mirá que me faltaron muchos, La suerte del algoritmo dirá cómo sigue esta serie. Dale, nos vemos.